A ver, si pensamos en la historia de Microsoft, no estamos hablando de una sola empresa. En realidad son como tres empresas diferentes, una detrás de otra. Es una historia increíble de reinvenciones, a veces radicales, que nos explica cómo un gigante así ha conseguido seguir en lo más alto durante casi medio siglo. Hoy vamos a desgranar esa metamorfosis. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón en el mundo de los negocios. ¿Cómo es posible no volverse irrelevante en 5 décadas? Pues la respuesta de Microsoft, la verdad, no es una fórmula mágica. Es más bien una mezcla de tener visión, cometer errores garrafales y tener una voluntad casi obsesiva por adaptarse. Vamos a echar un vistazo a esos momentos clave. Vale, para entender bien todo este viaje lo mejor es dividirlo en tres grandes actos. El primero, la conquista del ordenador personal, la época en que se convirtieron en los reyes del mambo. El segundo, el giro total hacia la nube, que básicamente los salvó de quedarse atrás. Y el tercero, bueno, es la apuesta actual, la inteligencia artificial, que va a definir su futuro. Este es el mapa que vamos a seguir. Y como muchas leyendas de la tecnología, esta también arranca en un sitio pequeño, ¿sabes? En un garaje, con dos chavales, y una idea que parecía una locura, poner un ordenador en cada casa y en cada escritorio. Esta primera etapa fue la que puso los cimientos, no solo de una empresa, sino de toda la informática moderna. Pensemos un momento en 1975. Los ordenadores eran unas máquinas enormes solo para expertos. La visión de Gates y Allen fue radical. Se dieron cuenta de que el valor no estaba en el hardware, en los cacharros, sino en el software que haría que todo el mundo pudiera usarlos. Y su intérprete de BASIC para ese cacharro, el Altair 80800, no fue solo un producto, fue la primera pieza de un puzzle gigantesco. Y aquí llega la jugada maestra, el movimiento que lo cambió absolutamente todo. IBM, el gigante de la industria, les pide un sistema operativo. Y en una de las decisiones más astutas de la historia, Microsoft les vende una licencia. Sí, pero se queda con la propiedad. ¿El resultado? MS2 se convirtió en el estándar y Microsoft pasó de ser un simple proveedor a ser el dueño y señor del tablero de juego. Con MS2 ya tenían la llave. Pero claro, una cosa es tener la llave y otra construir el reino. Así que entramos en la era que grabó el nombre de Microsoft a fuego en la mente de toda una generación. La era de su dominio absoluto del escritorio. Es que, a ver, la imagen habla por sí sola, ¿verdad? Pasar de esa pantalla negra con letras parpadeando a un escritorio visual fue una revolución total. Con Windows, Microsoft no solo vendió un producto, es que de repente cualquiera podía usar un ordenador. Gracias a los iconos, las ventanitas y el ratón, democratizaron la informática. Pero ojo, el bombazo de verdad, el punto de inflexión, fue Windows 95. El menú inicio, la barra de tareas, cosas que hoy nos parecen de lo más normal, pero que en ese momento hicieron que usar un PC fuera intuitivo por primera vez. Fue la pieza que faltaba para que el ordenador dejara de ser una herramienta de oficina y se convirtiera en un electrodoméstico más en cada casa. Pero claro, el sistema operativo era solo la mitad del plan. El otro gran pilar fue Office. Al juntar Word, Excel y PowerPoint en un solo paquete, no solo vendieron programas, crearon el lenguaje universal para trabajar. Si querías moverte en el mundo moderno, tenías que saber hablar el idioma de Office. Pero ya se sabe, cuando estás en la cima, todo el mundo quiere tirarte. El nuevo siglo trajo una competencia feroz y un mundo tecnológico que cambiaba a toda velocidad. Microsoft tuvo que enfrentarse a sus propios errores y, casi sin querer, empezó a plantar las semillas de su siguiente gran reinvención. La década de los 2000 para Windows fue una auténtica montaña rusa. Empezó por todo lo alto, en la cima, con Windows XP, un sistema operativo tan bueno, tan estable, que se convirtió en una leyenda. El problema es que, desde tan arriba, la caída iba a ser mucho más dura. Y entonces llegó Vista. Era muy ambicioso visualmente, sí, pero fue un desastre en rendimiento y compatibilidad. Y esto no fue solo un mal producto, fue un golpe directo al orgullo de la empresa, una cura de humildad que les recordó que el mercado ya no perdonaba la arrogancia. Y aquí es donde vemos su increíble capacidad de reacción. La respuesta a Vista fue Windows 7. Y con él demostraron que habían escuchado a la gente. Lanzaron un sistema rápido, estable, moderno, que no solo arregló los problemas, sino que recuperó la confianza que habían perdido. Una lección muy valiosa. Pero mientras todo el mundo estaba pendiente del drama de Windows, por detrás, en un segundo plano, se estaba cociendo la verdadera revolución. En 2010 lanzaron Azure. En aquel momento parecía un producto más, algo secundario, pero en realidad era la primera piedra de su nuevo futuro, el motor que los iba a transformar de una empresa de software en cajas a un gigante de servicios en la nube. Y es que Azure no fue solo un producto, fue un cambio de identidad total.
A partir de ahí, Microsoft empezó a pensar menos en Windows y más en ecosistemas. La nueva estrategia ya no era vender licencias de software, sino construir una red gigante de servicios conectados en la nube. El mejor ejemplo de este cambio es lo que pasó con Office. Se acabó lo de ir a la tienda a comprar una caja con un CD. El nuevo modelo era la suscripción, Office 365, y esto lo cambió todo. Ya no vendían un producto que se quedaba viejo, sino un servicio que está vivo, que se actualiza solo y que integra la nube y, más tarde, la inteligencia artificial. Y el ecosistema no paró de crecer con movimientos muy inteligentes. Compraron LinkedIn y se hicieron con el control del mundo profesional online. Crearon Teams y se pusieron en el centro del trabajo a distancia. Y con Surface dejaron de ser solo una empresa de software para controlar también el hardware, muy al estilo de Apple. Y con todo esto llegamos a hoy, al presente, y a su apuesta más grande y arriesgada hasta la fecha. Después de dominar el escritorio y reinventarse por completo para la nube, Microsoft está apostando todas sus fichas a una sola casilla, la inteligencia artificial. La estrategia es brutalmente simple y a la vez total. La IA tiene que estar en todas partes. Y el nombre clave de todo esto es Copilot, un asistente que está diseñado para ser nuestro compañero digital, ayudando con todo, desde escribir un correo a analizar una montaña de datos. Y cuando decimos en todas partes, es que es literal. Está en Windows ayudando a configurar el sistema, en Word escribiendo un borrador por nosotros, en Teams resumiendo una reunión a la que no hemos podido ir, y está en Bing convirtiendo la búsqueda en una conversación. Es una invasión total de la IA en todo su ecosistema. Al final, creo que esta frase lo resume a la perfección. Desde aquel pequeño programa para el Altair hasta la revolución de la IA, lo único que ha sido constante en Microsoft ha sido el cambio. Su gran secreto no ha sido adivinar el futuro, sino tener la valentía de demolerse y reconstruirse para adaptarse a él. Así que en esas estamos. Dominaron el PC, se reinventaron por completo para dominar la nube. Y ahora apuestan su futuro a la inteligencia artificial. Si la historia nos ha enseñado algo, es que esta tampoco será su forma final. La única pregunta que nos queda en el aire es, ¿en qué se van a transformar la próxima vez?